Niveles de organización estructural en el cuerpo humano. Hay 6 niveles ordenados jerárquicamente del más pequeño al más grande. Tenemos el nivel químico, que son átomos y moléculas, el nivel celular, las moléculas se combinan entre sí para formar distintos tipos de células, nivel tisular, las células se unen para formar tejidos, nivel orgánico, dos o más tejidos se unen para formar un órgano, aparatos o sistemas, varios órganos se unen para formar un aparato con una función común, organismo constituido por todos los aparatos funcionando en conjunto, que ese sería el nivel de organización estructural más grande. Pues en este vídeo vamos a ver todos los niveles excepto el nivel celular, porque ese lo quiero dejar para un vídeo aparte donde se explicará la célula pues con más profundidad. Vamos a empezar por el primer nivel, que es el nivel químico. Tenemos los elementos principales, que son oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno, y luego los elementos menores, que son calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. Y después están, por otro lado, los oligoelementos. Vale, pues vamos a empezar por los elementos principales y vamos a hablar un poquito del oxígeno. Forma parte del agua y múltiples moléculas orgánicas que contienen carbono. Se utiliza para generar ATP, una molécula que utilizan las células como depósito temporal de energía química. Carbono. Forma el esqueleto de las cadenas y anillos de todas las moléculas orgánicas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El hidrógeno forma parte del agua y la mayoría de las moléculas orgánicas. Su forma ionizada hace más ácidos a los líquidos corporales. Nitrógeno es el componente de todas las proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a ver los elementos menores. Calcio. Contribuye a endurecer los huesos y los dientes. Su forma ionizada es necesaria para la coagulación sanguínea, la liberación de algunas hormonas, la contracción muscular y muchos otros procesos. Fósforo. Componente de los ácidos nucleicos y el ATP. Es necesario para la estructura normal de huesos y dientes. Si en nuestro cuerpo sube el calcio, baja el fósforo y pasa lo mismo al revés. Potasio. Su forma ionizada es el catión, o sea la partícula con carga positiva, más abundante del líquido intracelular. Es necesario para generar potenciales de acción, que son ondas de descarga eléctrica que viajan a lo largo de la membrana celular, modificando su distribución de carga eléctrica. También tenemos el sodio, ambos están relacionados porque si sube el potasio, baja el sodio y viceversa. La forma ionizada del sodio es el catión más abundante del líquido extracelular. Es esencial para mantener el equilibrio hídrico necesario para generar potenciales de acción. Después también tenemos el azufre, que es el componente de algunas vitaminas y muchas proteínas. El cloro. Su forma ionizada es el anión, partícula con carga negativa, más abundante del líquido extracelular. Es esencial para mantener el balance hídrico. Magnesio. Su forma ionizada es necesaria para la acción de numerosas enzimas, moléculas que aumentan la velocidad de las reacciones en los organismos. Hierro. Sus formas ionizadas forman parte de la hemoglobina, que es una proteína transportadora de oxígeno en los glóbulos rojos, como ya veremos en otro vídeo, y de algunas enzimas. Proteínas que catalizan las reacciones químicas en las células vivas. Después tenemos los oligoelementos, por otro lado, que son aluminio, boro, cloro, cobalto, cobre, flúor, yodo, manganeso, molibdeno, selenio, silicio, estaño, vanadio y zinc. Bueno, pues vamos a ver ahora las biomoléculas.
Entre las biomoléculas pues tenemos las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos. Vamos a empezar por las proteínas. Macromoléculas orgánicas constituidas básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque pueden contener también azufre y fósforo, y en menor proporción hierro, cobre, magnesio, etc. Están formadas por la unión de varios aminoácidos unidos mediante enlaces peptídicos. Y pues aquí en esta imagen vemos cómo se forma el enlace peptídico. En los ribosomas de la célula, que bueno, ya lo veremos en el vídeo de la célula, se forman las proteínas. Funciones de las proteínas. Función estructural. Forma parte de las membranas. Función enzimática. Función hormonal, porque muchas son proteínas. Función de defensa, anticuerpos. Función reguladora, algunas hormonas. Y función de transporte, porque transportan sustancias en sangre. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. ¿Qué quiere decir esto de por unión selectiva a moléculas? Pues quiere decir que se unen específicamente a la molécula sobre la que van a actuar. Otra biomolécula de importancia que ya habíamos comentado son los lípidos. Son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono e hidrógeno y generalmente en menor proporción también oxígeno. Ocasionalmente pueden contener también fósforo, nitrógeno y azufre. Insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos, como éter. Funciones: reserva energética, triglicéridos, que están formados por 3 ácidos grasos más el glicerol, estructural, fosfolípidos de las bicapas, que están formados por 2 ácidos grasos, glicerol y el grupo fosfato, y reguladora, los esteroides, que están derivados del ciclopentano perhidrofenantreno. La siguiente biomolécula que vamos a ver son los glúcidos. Los glúcidos o hidratos de carbono están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. A veces tienen nitrógeno, azufre o fósforo. Función energética. El más importante es la glucosa, ya que es el monosacárido más abundante en el medio interno, y luego otra función es la estructural. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos de 3 a 8 átomos de carbono, oligosacáridos de 2 a 10 monosacáridos, los más importantes son los disacáridos, y luego están los polisacáridos, que tienen más de 10 monosacáridos. Y por último, pues la última biomolécula que nos queda de ver son los ácidos nucleicos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico. Los ácidos están formados por nucleótidos. Cada nucleótido, a su vez, formado por 3 tipos de compuestos: pentosa, base nitrogenada y un radical fosfato. El ADN y el ARN se diferencian por el glúcido y por las bases nitrogenadas. Por el glúcido, la pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, porque están la adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, y adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. Son precisamente las bases nitrogenadas las que portan la información. En la inmensa mayoría de organismos, el ADN es bicatenario. Tiene 2 cadenas unidas formando una doble hélice, mientras que el ARN es monocatenario, que tiene una sola cadena, aunque puede presentarse en forma extendida, como el ARNM mensajero, o en forma plegada, como es el caso del ARNT, que es el ARN de transferencia, y el ARNR, que es el ARN ribosómico o ribosomal. La función de los ácidos nucleicos pues son 2: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Bueno, pues tras haber visto el nivel químico de organización estructural en el cuerpo humano,
que eran los átomos y moléculas, vamos a pasar al siguiente nivel, que sería el celular. Pero claro, el nivel celular para este vídeo pues no lo vamos a ver porque hay mucho de qué hablar de la célula y lo voy a dejar para otro vídeo aparte. Entonces pasaremos al siguiente nivel, que es el tisular, que habíamos dicho que las células se unen para formar tejidos. Pues vamos con ello. Clasificación de tejidos. Tenemos el tejido sanguíneo, que conforma la sangre, el tejido óseo, que forma los huesos, el tejido cartilaginoso, que forma los cartílagos, el tejido conectivo, que recubre los músculos y forma fibras, el tejido adiposo, que es reserva de energía, el tejido muscular, que forma la masa muscular, el tejido epitelial, que forma el epitelio, y el tejido nervioso, que forma conductos nerviosos. Vale, y de todos estos tejidos, pues, ¿cuáles son los más importantes? Pues evidentemente el conectivo, el muscular, el epitelial y el nervioso. Y tras ver los tejidos un poco por encima, pues podemos pasar al siguiente nivel, que, bueno, cuando se unen dos o más tejidos, forman un órgano. Los órganos poseen funciones específicas y generalmente tienen formas características. Y aquí pues tenemos bastantes ejemplos. Tenemos la piel, tenemos el cerebro, estómago, corazón, hígado. Y el siguiente nivel pues serían los aparatos y sistemas. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué diferencia hay entre un sistema y un aparato? Pues un sistema tiene el mismo tipo de tejidos y el aparato está formado por distintos tejidos. Y bueno, pues aquí tenemos los diferentes aparatos y sistemas: el óseo, el muscular, el circulatorio, el digestivo, urinario, nervioso, reproductor, linfático, hormonal, respiratorio. Y sabido todo esto, pues ya podemos pasar al siguiente nivel, que es el nivel de organismo. El organismo está constituido por todos los aparatos funcionando en conjunto.